Señor. Creo que estamos listos para oír el mensaje de Dios. Amén. Hoy he titulado esta prédica Mujeres de noble corazón, porque vivimos en una época en la que muchas personas creen que la Biblia menosprecia a la mujer. Pero cuando uno lee con atención la palabra de Dios, uno descubre todo lo contrario. Si hay un ser que siempre ha dignificado a la mujer, ese ha sido nuestro Dios. Nuestro Dios siempre ha dignificado a la mujer. Y la Biblia no exalta a una persona por ser mujer o hombre, sino por tener un corazón íntegro. Eso es lo que el Señor siempre ha buscado. Y hoy vamos a hablar de varias mujeres y vamos a aprender varios principios. Y vamos a aprender varios principios que sé que van a edificar nuestra vida. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 31, el versículo 30, un versículo muy conocido por nosotros. Proverbios 31, 30, dice así la palabra de Dios. Allí sentaditos, leamos la palabra del Señor. Dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Allí sentaditos oremos al Señor. Amado Dios, habla por favor a nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz, Señor. Estamos dispuestos a que hables hoy a nuestro corazón. Edifícanos, Señor. Estamos dispuestos para oír hoy tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una sociedad donde la apariencia de la persona, el éxito, parece como algo relevante, importante. Pero Dios tiene valores distintos. A Dios no lo impresiona una billetera abultada. A Dios no lo impresiona alguien muy inteligente, ni alguien muy elocuente. Al Señor lo impresiona alguien temeroso de Él. Por eso aquí dice que la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y hoy vamos a hablar de varias mujeres temerosas de Dios que nos enseñan varios principios importantes. La primera de ellas es Débora, una mujer que se levantó cuando nadie más quiso hacerlo. La Biblia nos dice en Jueces capítulo 5, versículo 7: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. La historia de Débora ocurre en uno de los periodos más oscuros del pueblo de Israel. El libro de los Jueces describe una generación que continuamente se apartaba de Dios. Como consecuencia de eso, Israel llevaba 20 años siendo oprimido por Javín, que era el rey de Canaán. Pero Javín tenía un comandante. El comandante del ejército de Canaán era un hombre muy famoso llamado Císara. Y la situación era desesperante. Miren el pasaje que describe Débora. Las aldeas quedaron abandonadas. Estaban tan azotados que no había gente en las aldeas. Además de eso, los caminos estaban abandonados. El pueblo estaba paralizado por el temor. Y fue precisamente en ese momento cuando Dios levantó a Débora. Débora no era una guerrera profesional ni una reina, pero era una mujer que temía a Dios y ejercía como jueza en Israel. Desde debajo de una palmera empieza a administrar justicia, busca la dirección del Señor, y Dios le ordena llamar a ¿quién? A Barak, para que dirija al ejército de Israel y derroten a este rey y a este hombre llamado Císara. Y en el capítulo 4, el versículo 8, la Biblia nos dice que Barak acepta.
Pero mire, tan valiente era Débora que mire lo que le dijo Barak. Barak le dijo esto a Débora: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no, no iré. Yo le pregunto, ¿qué es lo normal? Que una mujer encuentre seguridad ¿en dónde? En un hombre. Pero aquí es al contrario, los hombres están con pánico. Y Dios le dice a Débora que llame a Barak, y Barak dice: pero yo voy. Pero Débora, si usted va conmigo, yo voy. Era una mujer tan valiente y tan temerosa de Dios que el Espíritu Santo estaba con ella. Oiga, qué hermoso. Mientras los hombres estaban atemorizados, Débora estaba firme, confiando en el Señor. Oiga, qué lindo eso. Débora entendió algo que el pueblo se le había olvidado. Y es que la victoria no estaba en la fuerza humana, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas. Aplaude al nombre de Jesús, aleluya. Y conocemos la historia. Finalmente Dios usa a Barak, al ejército. Débora vencen a Sísara y todo su ejército. Pero ¿qué aprendemos de Débora? Número uno, que Dios puede levantar a cualquier persona que tenga un corazón dispuesto. ¿Sabe cuántas mujeres juezas tuvo Israel? ¿Cuántos se atreven a responder? ¿Sabe cuántas? Una. ¿Y sabe quién fue? Débora. No tuvieron más, porque ella se atrevió a creerle al Señor. Ella se atrevió, aunque había una generación paralizada, había una mujer que tenía su corazón disponible para Dios. ¿Saben qué más aprendemos? Aprendemos que la fe verdadera se levanta cuando los demás permanecen sentados. Cuando los otros no tenían miedo de ir a la guerra, Débora quería ir. Débora quería ser usada por Dios. Débora tenía una confianza plena en el Señor. Débora veía las promesas de Dios. Mientras el pueblo estaba paralizado porque al parecer el ejército de Canaán los estaba derrotando, Débora no veía derrota. Débora veía la mano del Dios Todopoderoso sacándole en victoria. Y yo le pregunto, ¿qué estamos viendo nosotros? Porque a veces la vida nos hace ver derrota, pérdida, enfermedad, pobreza. Pero qué bueno que seamos cristianos como Débora. Los caminos estaban asolados, ahí lo leíamos. Las tiendas solas. No había quien se levantara hasta que yo, Débora, me levanté. Debe haber un cristiano que se levante y a pesar de la realidad, él pueda ver la mano de Dios moviendo los hilos del destino en favor de quienes le creen. Aplauda fuerte el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos otra mujer llamada Priscila. Una mujer dedicada a enseñar y formar discípulos. Romanos capítulo 16, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo escribe: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. A veces pensamos que servir a Dios es estar en un altar, pero servir a Dios es más fácil de lo que creemos. Servir a Dios incluso es más importante cuando se hace por fuera del púlpito. ¿Qué le quiero decir? El ministerio de Priscila es uno de los ministerios más preciosos, porque ella se dedicó a enseñar. Algunos dicen que se dedicaba a hablar a los niños, y algunos estudiosos dicen que fue la creadora de las clases de escuela dominical. Ella se dedicaba a formar
a los niños. Por eso cuando el apóstol Pablo los saluda, le dice que ellos han sido parte en la formación de las iglesias de los gentiles. Cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto, se encontró a esta pareja, un hogar dispuesto a servir. Él estuvo allí durante 1 año y medio en Corinto, y después ellos todos viajan a Éfeso. Y allí, estando en Éfeso, dice la Biblia que se fortaleció la iglesia, crecieron. Y estando en Éfeso, apareció un hombre que era un habilidoso, era un predicador bomba, era casi tan buen predicador como el pastor Daniel, por poquito me iguala. Dice la Biblia en Hechos 18:24 que llegó un hombre elocuente. Ese hombre se llamaba Apolos. Hechos 18:24. Dice la Biblia que llegó a Éfeso, ¿quién? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente como el pastor Daniel, poderoso en las escrituras como el pastor Daniel, pero tenía un pequeño problemita, solo un pequeñito problema, y es que él no conocía el bautismo en el nombre de Jesús. Él solo conocía el bautismo de Juan el Bautista. Y entonces cuando ellos empiezan a ver eso, Priscila, miren lo que hace Priscila. Hechos capítulo 18 versículo 26. Miren lo que le dice: y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Algo hermoso. Como Priscila era una maestra y vio que él conocía a Dios, pero aún le hacía falta que hablar del bautismo en el nombre de Jesús. Ella, como toda buena maestra, lo toma aparte y con cariño le expone mejor la palabra de Dios. Y Priscila entendió algo lindo, que el servicio a Dios está en enseñar a otros a que conozcan a Dios. Años más tarde, Pablo habla de Priscila y también se habla de Apolos. Apolos llegó a ser un hombre que impactó generaciones, un predicador que aún hoy hablamos de él. ¿Y qué podemos aprender de Priscila? Mire, aprendemos que un corazón noble entiende que enseñar la palabra de Dios es una inversión eterna. Ella se tomaba el tiempo para enseñarle a los niños, y uno a veces cree que eso no tiene resultado. Algún día yo le estaba enseñando la palabra a alguien, y ¿sabe qué me dijo? ¿Y usted para qué enseña la palabra a esa persona? Si ese hace años le están hablando y nada que cree, no gaste su tiempo ahí. No, pero eso no lo piensa un cristiano. Nosotros sembramos la semilla y oramos para que la semilla caiga en buena tierra y que esa semilla brote y dé fruto, y fruto para vida eterna. Y sabe que hoy necesitamos cristianos que sean como Priscila, que enseñen el evangelio. Yo conocí un hermano que me decía, bueno, es una historia hipotética. Yo conocí un hermano que decía: ay, pastor, gloria a Dios, ya llevo 1 año en el trabajo y nadie se ha dado cuenta que voy a la iglesia. Ay, gloria a Dios. Ay, pastor, tan rico que nadie sabe que yo soy cristiano. Pero Priscila enseñaba la palabra. Dice la Biblia que Priscila y Aquila se iban con Pablo a largas jornadas de evangelismo y ella enseñaba la palabra. Algunos expertos dicen que Priscila le enseñaba la palabra a los más pequeños, a los niños. Y qué bueno que nosotros hablemos del Señor. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas de hoy?
que conocemos tanto a Dios que no hablamos de Él. Ese es uno de los grandes problemas de hoy. Tenemos gente que quiere servir a Dios, pero no quieren hablar de Dios. Y el mayor servicio que podemos dar hacia Dios es hablar de Él. La Biblia nos dice: id por todo el mundo y ¿qué? Y canten en los púlpitos. Vayan por todo el mundo y toquen el piano en convenciones. Vayan por todo el mundo y cojan micrófonos en el altar. ¿Sabe qué dice la palabra? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. También tenemos otra mujer, que ella se llama Rahab. La Biblia nos dice en Hebreos 11:31: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La historia de Rahab comienza de una manera inimaginable. Rahab era una mujer cananea. Rahab vivía en una ciudad que se llamaba Jericó. Pero Jericó había sido sentenciada por Dios para ser destruida. Además, la Biblia no esconde su pasado. ¿Sabe qué profesión tenía Rahab? Algunos dicen que es la profesión más antigua del mundo. Yo no sé si eso es verdad. Era una ramera, una prostituta. Y yo me pregunto, ¿por qué la Biblia menciona que Rahab era una prostituta? ¿Sabe por qué lo menciona? Porque Dios quiere mostrarnos que su gracia es mayor que nuestro pasado. El Señor no define a las personas por lo que fueron, sino por aquello que su gracia puede convertirlas. Entonces vienen dos espías que llegan a Jericó. Rahab toma una decisión que le podría costar la vida. Los esconde en el techo de su casa. Cuando vienen a buscarlos, ella los protege. Y mire que da una declaración hermosa en Josué 2:11: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab había escuchado las maravillas de Dios. Rahab había oído lo grande que era el Dios de Israel. Y ella decía, vamos a ponernos un poco imaginativos, ella sabía que ese Dios que hacía maravillas también era bueno para cambiarle la vida. Y tomó una decisión que podía haberle costado, pero como recompensa, los espías hacen un pacto con ella. Ella ata un cordón, ¿se acuerdan? Y reúne a su familia, y ese cordón es la muestra de que el pueblo debe acabar con todo Jericó menos con esa casa. Y cuando Jericó fue destruida, Rahab y toda su familia fueron preservados con vida. Pero miren esto, Dios hizo algo mucho mayor. Con el tiempo, Rahab dejó de ser una ramera. Dios le cambió la vida, así como a nosotros nos cambió la vida. Se casó con un hombre llamado Salmón. ¿Y sabe qué? Con ese hombre tuvieron un hijito. Yo creo que ustedes recuerdan este nombre, que se llamó Booz. Ustedes han leído ese nombre en la escritura. Y Booz viene siendo abuelo, ¿sabe de quién? Del rey David. O sea que Rahab terminó siendo la bisabuela del rey David. Tan grande fue lo que ella hizo, que hace parte del linaje del Señor Jesucristo. Cuando usted lee San Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1, usted se encuentra la genealogía del Señor, y ahí se encuentra el nombre de Rahab. Por eso, cuando usted lee Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Y en Hebreos 11 se menciona a Rahab. ¿Y qué podemos aprender de esta dama?
Aprendemos que agradar a Dios muchas veces exige valentía, porque ella fue valiente. El obedecer a Dios para ella le pudo haber costado la vida de ella y su familia, pero ella fue valiente en obedecer a Dios, en agradar a Dios. Ella tuvo que escoger entre el rey de Jericó o agradar al verdadero Dios. ¿Y saben cuál es el problema de hoy de muchas personas? Que tienen temor de perder algo por obedecer a Dios. Ay, pastor, yo quisiera ser cristiano, pero es que si yo me hago cristiano voy a perder a mi familia. Pero Rahab no tuvo miedo de perderlo todo por agradar a Dios. Ay, pastor, yo buscaría el evangelio, pero es que se me va a ir mi pareja. Ay, pastor, yo creería en el Señor, pero es que ¿qué van a pensar de mí? No. Qué bueno que nosotros seamos como esta mujer. Esta mujer obedeció a Dios, oiga, y lo dejó todo, pero Dios le dio mucho más y en abundancia. Aleluya, aleluya. Escribí varios ejemplos más, pero por motivos del tiempo voy a resumir la prédica ahí. Quiero que hablemos de esta última mujer. Tenemos una mujer que poco se menciona. Su nombre es Rispa. ¿Ustedes habían escuchado a Rispa? Se las voy a presentar. Rispa es una mujer que permaneció. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. La Biblia dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. La historia de Rispa es una historia de profundo dolor. Rispa había sido concubina del rey Saúl. Era la madre de dos muchachos, Armoni y Mefiboset. Este no es el Mefiboset que se cayó. ¿Se acuerdan de ese Mefiboset que quedó lisiado? No, este es otro Mefiboset. Este no es el hijo de Jonatán. Este Mefiboset es hijo de Saúl con esta concubina. Pero resulta que Saúl murió. A Saúl lo asesinan. La casa del rey cae. Y como si eso no fuera suficiente, llegó una gran hambruna. Dice la Biblia que fueron 3 años de hambre sobre Israel. David entonces consulta al Señor y descubre que aquella calamidad de hambre se debe a una consecuencia que Saúl había quebrantado, un pacto que Saúl había quebrantado con el pueblo de los Gabaonitas. Así que David se reúne con ellos y los Gabaonitas le piden una cosa. Vean, los Gabaonitas le dicen: vea, para que nosotros saldemos esta deuda y el pacto ya se quede bien y el Señor vuelva a enviar alimento, 7 descendientes de Saúl tienen que ser entregados para que nosotros los matemos. ¿Y sabe qué? Que entre los 7 descendientes de Saúl que se entregaron para ser asesinados estaban Armoni y Mefiboset, los 2 hijos de Rispa. Yo quiero que usted se imagine la escena de esta mujer. Perdió el reino, ya no es concubina. Perdió la estabilidad económica porque ya no es nadie. Lo único que le quedan son sus 2 hijos y lo va a perder también. Hermano, estaba, ¿cómo es que dicen por ahí? No, le cayeron todas juntas. ¿Cierto? Usted no ha escuchado esa frase: pastor, me cayeron todas juntas. Y resulta que
lastimosamente sus hijos son ejecutados. Cuando terminó la ejecución, el pueblo lleno de alegría. Pero Rispa, dice la Biblia, que con el dolor del alma estaba en silicio, en dolor del ver que toda su vida se había ido. Y todos se fueron, pero Rispa se quedó. La escritura dice que ella sintió silicio, estuvo en duelo sobre una peña y permaneció allí durante meses. Mire, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos. Algunos dicen que fueron 4 meses, que es lo que dura una temporada, dicen algunos. Pero de día la mujer ahuyentaba las aves y de noche espantaba las fieras para que no tocaran el cuerpo de sus hijos. Miren esto: Rispa no podía devolverle la vida a sus hijos. Rispa no podía cambiar el decreto del rey. Rispa no podía deshacer el pasado. Rispa lo único que podía hacer era permanecer. Era lo único que podía hacer. Y la persistencia de Rispa conmovió el corazón del rey. Entonces David dice: hombre, ellos fallaron, pero nosotros no los vamos a dejar allí avergonzados. Mandó a traer el cuerpo, los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán. Bajó a estos hombres, al parecer murieron crucificados, y los sepultó con todos los honores. Y dice la Biblia, segundo de Samuel 21:14, y después de esto, y miren esto, los sepultaron a todos, y la parte final dice: y después, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y usted me dirá: pastor, ¿y ahí qué se puede aprender? Mire, aprendemos que un corazón noble siempre permanece, aunque parezca que no haya nada que hacer. Pero usted no sabe la cantidad de gente que a mí me ha dicho: ¿sabe qué, pastor? Yo no voy a seguir orando porque ahí no hay nada que hacer. No son como Rispa. Rispa no tenía nada que hacer. Rispa, al ver a sus hijos, no les podía devolver la vida, pero ella podía permanecer. Y a veces usted y yo, hay cosas que no podemos hacer, pero podemos permanecer en oración, porque usted y yo tenemos un Dios todopoderoso, que aunque nosotros no podamos hacer nada, Él lo puede hacer todo. ¡Aleluya! Pero hoy vivimos ¿sabe qué? Vivimos en una época en donde se abandona rápido la oración. Ay, pastor, es que lloré y ya no pasó nada. Rispa se quedó en ayuno y silicio 4 meses. Hermano, 4 meses. Hoy vivimos en una generación que parece que queremos respuestas rápidas. Y cuando tardan un poco en llegar, abandonamos la fe, dudamos del Señor. Somos muy fáciles para decir: ay, no, pastor, ahí no hay nada que hacer. No, si hay algo que hacer. Usted y yo podemos permanecer. Usted y yo podemos clamar. Usted y yo podemos seguir derramando lágrimas cuando nadie ve, porque el Dios Todopoderoso obrará con poder. Y quizás nadie entendía el por qué Rispa seguía allí. Tal vez todos la consideraban una mujer derrotada. Yo me imagino a la gente pasando: ay, pobrecita Rispa, mírala, la concubina. Lo único que le quedaba era los hijos y se los mataron. Uy, no. Pero mientras los hombres olvidaron, Dios estaba observando cada día su fidelidad. ¿Y sabe qué? De Rispa aprendemos algo: la perseverancia, el permanecer. Porque quizás hoy alguien aquí lleva años orando por algo. Pastor, es que ya no hay nada que hacer.
créeme que si hay algo que hacer, permanecer. Uy, pastor, usted no sabe, es que ya los médicos me dijeron, yo no tengo nada que hacer. No, podemos permanecer. Quizás alguien está aquí pasando por un momento difícil, pensando como que Dios no va a oír ni va a pasar nada, y tal vez se siente como Rispa, que lo perdió todo. Pero no, mi amada iglesia, mientras tengamos comunión con el cielo, nada está perdido. No, mientras tengamos comunión con Dios, Él abrirá las puertas de los cielos en favor de los que siguen orando. Aplauda fuerte el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Y mire, Débora nos enseñó a levantarnos en fe. Priscila nos enseñó a formar a otros. Rahab nos enseña a escoger a Dios por encima de todo. Pero Rispa nos enseña a permanecer. Permanecer. Pastor, es que todo está perdido. Tranquilo, mientras tú permanezcas en Dios, nada está perdido, ¿no? Al Señor no se le escapa nada del control, ¿no? Él tiene cuidado de nosotros, Él escucha nuestra oración, Él es nuestro Dios, Él es nuestro amparo, Él va con nosotros. No hay nada perdido si permanecemos en Él. Aleluya. Y hoy yo le invito, vamos a orar. Porque tal vez llevas años orando por un hijo y ya lo diste por perdido. No, acuérdate de Rispa. Ella no dio nada por perdido. Quizás eres alguien que cree que ha fracasado y que lo perdió todo. Acuérdate de Rispa. Quizás viene marcado con heridas porque te han pasado cosas difíciles. Acuérdate de Rispa. Esta mujer permaneció. Y si hoy usted quiere orar, yo le invito al altar y dígale: Señor, aquí estoy, yo quiero permanecer, ayúdame, Padre Santo. No hay nada perdido. Tranquilo, permanece en el Señor. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que yo viví. A Rispa se le acabó la vida en un instante, pero Rispa permaneció. Uy, pastor, usted no sabe lo que yo estoy enfrentando. No, permanece. Dígale: Señor, aquí estoy, vengo con la confianza. Yo quiero permanecer en ti, Señor. Así como Rispa estuvo 4 meses en silicio, en ayuno. Lo había perdido todo. Tan dura era su situación que lo único que se dedicaba a Rispa era ahuyentar aves. No, pero Dios escuchó su oración y Dios hoy escucha nuestra oración. Rispa no pudo ver a sus hijos resucitados, pero pudo sentir la presencia de Dios que confortaba su vida. Y hoy el Señor está con nosotros. Dígale: Señor, aquí estoy, yo quiero permanecer. Tú eres bueno, Jesús.